Este programa se llama Los viajes de Lidia. Y como terminé la última vez con una incógnita, porque estábamos en el hotel del Cairo tomando café y veíamos que pasaba un señor cada vez que nosotros estábamos en algún rincón, él pasaba, nos miraba, tenía viaje. Y nosotros decíamos, lo habíamos visto en el Cairo. ¿Qué estaba haciendo en Luxor, donde estábamos en ese momento? Evidentemente, como lo vimos también en el Cairo y ahora en Luxor, decíamos, ¿qué está pasando? Nos está vigilando, nos está siguiendo. Y nosotros nos hicimos la película, somos agentes del Mossad y él nos está controlando. Bueno, esa era para reírnos un rato y pasarlo más ameno. Esa noche nosotros nos fuimos a ver un espectáculo de luz y sonido en Karnak. Y fue realmente impresionante por la belleza de los colores. La altura de las columnas de esos templos eran impresionantes. Todo lo que había y todo lo que sacamos en fotos eran preciosas, aunque no entendíamos el idioma primero, porque bueno, hablaban en inglés, estaba muy lejos, pero no importaba que no entendiéramos, solamente el estar ahí, sentir esa música, sentir esas luces iluminando semejantes columnas, todo eso valió la pena. Realmente había una estatua de Ramsés II enorme que tenía, como 20 metros o más de altura, y otros colosos también. Había también esfinges, todo iluminado. Bueno, se terminó. Bien, hasta ahí estamos. A la mañana siguiente nos levantamos temprano y teníamos programado ir a una isla que se llama la Isla Banana. Todo empezó con lo más hermoso, el más hermoso día que pudimos haber pasado. Tomamos un bote a vela, que al principio empezamos, el señor que lo acompañaba junto con su hijo, el señor un hombre mayor que tendría 70 años y el muchacho tendría unos 19, empezaron a remar, pero estábamos en contra de la corriente, no podíamos avanzar, o sea que nos tuvimos que enganchar a unos barcos más grandes que pasaban y así nos fue remontando río arriba, hasta que llegamos a la Isla Banana. Preciosa, parecía un vergel. Ahí bajamos, caminamos, comimos banana y nos bañamos en el Nilo. Después, cuando contamos que nos sabíamos bañar ahí, nos dijeron que estábamos locos porque estaba lleno de cocodrilos, pero nosotros no nos picó ningún. Bien, pasamos un día muy hermoso, pero lo más lindo que pasó fue la vuelta. Cuando nosotros nos sentamos en ese bote, empezamos ahora sí a nadar a favor de la corriente. El bote se deslizaba muy suavemente sobre el río Nilo. Entonces el Señor desplegó las velas, unas velas blancas divinas, que se reflejaban sobre el cielo azul incomparable. Yo sentí una gran emoción, me tendí en el fondo del bote y mirando hacia arriba, miraba ese cielo incomparable, esa vela tendida y el zigzag del bote que iba mansamente deslizándose sobre el río. Realmente fue una emoción enorme. La gente que estaba con nosotros, que nos acompañaba, era nuestro guías, ese señor con su hijo, creía que nosotros vivíamos en el Cairo. Recuerde que estábamos en Luxor. Y el muchacho, como mi amiga sabía hablar un poquito de árabe, porque era descendiente, sus padres eran de Siria, creyó que nosotros vivíamos en el Cairo. Y como se entendía con ella bastante bien, de pronto le pidió si por favor no quería
no queríamos llevarlo con él de vuelta al Cairo. Él sería nuestro esclavo, él haría todo lo que nosotros hiciéramos, pero que por favor lo sacáramos de esa pobreza infinita en la que estaban. Y nos decía que todas sus pertenencias era la ropa que llevabas y que por favor lo lleváramos con él. Imposible hacerle entender de dónde veníamos nosotros. Imagínense venir de Buenos Aires, de la Argentina, ¿qué era eso? Bueno, a mí me dio una gran pena, una pena infinita, porque los chicos, un chico que era el dueño del bote, un muchacho que no tendría más de 16, 17 años, lo explotaba mucho y cada vez que bajaban del bote lo revisaban para ver si le habíamos dado algunos dólares de propina, como efectivamente habíamos hecho, pero él le pagaba unos céntimos y lo poco que él podía haber guardado se lo sacaban. O sea que la situación era muy, muy, muy dura. Bueno, terminó esa tarde, llegamos de cualquier manera muy cansados y al día siguiente fue otro día más. Entonces volvimos a Luxor a visitar los templos directamente, esos inmensos templos y estas tremendas columnas. Esos caminos, el camino de las Esfinges, donde están bordeando el camino de entrada al templo de Luxor, hay un camino de esfinges que tienen cuerpo de león y cabeza de hombre. Muy impresionante, muy impresionante. Bueno, a la mañana siguiente nos preparamos para volver al Cairo. Estuvimos esperando el avión que venía del Cairo a Luxor. Estaba lleno de gente, una cantidad tremenda de turistas, había como de todos los países. Fue un gran apretujamiento, si es la palabra. Bueno, en 2 horas y media volvimos al Cairo, era temprano todavía. Así que luego de cambiarnos, descansar un rato, nos preparamos para ir a visitar las pirámides. La primera que fuimos a Memphis, donde vimos una gran estatua de Ramsés II acostado en un mausoleo que tenía 24 metros de altura o de largo porque esa estatua estaba acostada. Y allí fuimos a Saqqara a ver la pirámide escalonada. Y entramos en una mastaba de Djoser, que tenía 32 habitaciones y donde vimos unos dibujos preciosísimos en las paredes. Los que tienen color, las figuras que tienen color, es las que han sido cuando la persona está en vida. En cambio, si los dibujos son en blanco, quiere decir que se han pintado después de su muerte. Todo ha sido todo muy interesante. Estábamos para esto en el medio del desierto y hacía un calor impresionante. Luego visitamos 2 tumbas más, en las cuales teníamos que entrar casi agachados para verlos y después subir, llegar a un pasillo, una cámara donde aparecían las bóvedas ahí. Siempre esas bóvedas eran de piedra. Y después llegamos a las 3 pirámides famosas. Lo que tienen las 3 pirámides famosas en aquel entonces, pero calculo que ahora debe ser peor, es el entorno tremendo, porque ahí se arremolinan las cosas para comer, vendían chorizos, vendían de todo, papas fritas, era un olor dentro de ese lugar impresionante, no pegaba para nada realmente, era tremendo. Y bueno, de las 3, la de Keops es la más grande y la más alta. Después le siguen Kefren y Miserino. Realmente son imponentes. Yo estaba muy, muy emocionada.
y de tan emocionada que estaba se me hizo un nudo en la garganta. Esto lo estoy leyendo porque estoy recordando lo que pasaba en aquel momento. Yo trato de hacerlo todo de memoria, pero tengo que mirar un poquito mis apuntes para poner y decir que realmente cuando escribí esto estaba sumamente emocionada. Y todas estas están muy cerca del Valle del Nilo. Penetramos en la de Keops a través de un estrecho de un caminito muy estrecho y muy empinado. El camino era de madera y tenía listones atravesados para que uno se pudiera ir apoyando en esos. De repente, esto es una anécdota, estaba yo caminando y siento de repente una cabeza que me está empujando, apoyado en mi cola. Yo me doy vuelta, me estaba empujando para arriba y yo me doy vuelta y le digo, Juan Carlos, este señor me está empujando. ¿Qué hizo mi marido? Lo agarró del cuello, lo levantó así, lo tiró del otro lado. Oímos que rodaban. Bueno, fue tremendo y muy divertido también. Bueno, llegamos a una cámara donde estaba un sarcófago de piedra. No había nada. Había un agujerito en la pared donde se filtraba un poco de aire. Y estaba el sarcófago muy grande donde adentro estaría la tumba correspondiente al rey que habrían enterrado allí. De cualquier manera, las pirámides se encuentran muy cerca del río y evidentemente se dicen que las piedras para construirlas vinieron arrastradas por ese río, el Nilo. Después fuimos a visitar la Esfinge de Gizeh, que es muy imponente y tiene la nariz rota, que eso fue hecho por el ejército de Napoleón, que bueno, parece que disparaban para divertirse sobre la Esfinge y le rompieron la nariz. De ahí nos fuimos a ver una fábrica de papiros, en las cuales compré unos inmensos cuadritos hechos a mano sobre papiro original. Y bueno, y de ahí volvimos a casa, al hotel, estábamos muy cansados. Y bueno, la historia continuará, si les parece, la próxima sesión. Los saludo con muchas gracias mías. Y bueno, ojalá que me hayan escuchado y les haya gustado mis historias por ahí lejos. Gracias.